Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Un gusto tenerlo en estos días, pues ya de un poquito de frío. Ya estamos como más cobijados, ya estamos entrando de lleno en diciembre. Y bueno, fíjense que es muy importante que podamos hablar de una temática que pues desafortunadamente está generando mucha inquietud, sobre todo para papás de chicos adolescentes. Y pues esto tiene que ver con el cutting. Estos cortes que se hacen algunos adolescentes, tanto en brazos como en piernas, que tienen pues una connotación emocional importante y que de eso vamos a platicar porque es muy relevante poder conocer pues estos aspectos para que podamos nosotros pues saber qué podemos hacer, cómo guiar y demás. Pero pues bueno, fíjense por favor que si no se me olvida, redes sociales de Metamorfosis. Estamos en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, en Twitter o X como Leti Asensio. Estamos también en TikTok. Recuerden también descargar nuestros podcasts a través de la plataforma de Spotify y de iHeartRadio por nuestra estación de radio de promoestereo.com y también poder tener la oportunidad de que nos conozcan a través de la pantalla, porque en este momento también se está transmitiendo esta entrevista en nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y bueno, les decía yo que vamos a hablar de un tema difícil, pero un tema pues que está de moda y que además requiere nuestra atención y nuestro foco para que nosotros podamos ayudar pues a esta población en particular. Y fíjense que para ello tengo el gran placer de compartir esta tarde con la doctora Josana Rodríguez Orozco. Ella es licenciada en medicina con especialidad en psiquiatría, con una subespecialidad en psiquiatría de enlace, con un posgrado en neuropsiquiatría y un diplomado en análisis existencial y logoterapia. Les voy a compartir un poco de las actividades laborales que la doctora ha desempeñado para que ubiquemos pues cuál es su expertise. Y fíjense que ella ha estado en el Centro Nacional de Trasplantes, en la Clínica Psiquiátrica Everardo Newman Peña, con varios nombramientos como jefa de la Clínica de Trastornos Orgánicos, de la Unidad Psiquiátrica de Intervención en Crisis, asistente en la dirección en el turno vespertino. También en Oceánica ha tenido pues una posición importante de ayuda como colaboradora externa. Estuvo también frente a la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores en San Luis Potosí. En el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, ella coordinaba la consulta externa, y en el Instituto Nacional de Cancerología, donde actualmente coordina el servicio de psiquiatría desde el año 2014, y ella también ha sido pues profesora de cursos de psiquiatría específicamente, que es su área de experticia, y que bueno, ella nos va a compartir justo este tema. Y doctora, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos un espacio en su agenda que nos costó un poquito de trabajo cuadrarla, pero que ya estamos aquí platicando de este interesante tema. Bienvenida, doctora Josana. Muchas gracias a ti, Leti, por la invitación. Doctora, pues quisiera entrar en materia para que podamos tener un poquito de contexto acerca de este padecimiento, ¿no? Donde hemos visto pues un comportamiento específico en los jovencitos, en la población de adolescentes particularmente, y que pues ha ido en aumento desafortunadamente, ¿no? Nos han reportado pues algunas cifras de la parte del Instituto de Salud Pública, donde pues esto ha ido realmente incrementándose de forma importante, y que sobre todo pues a veces no sabemos que justo tiene un nombre, ¿no? Este comportamiento que se llama cutting, y que pues solamente vemos como acciones de estos chicos adolescentes, y que justo por eso queremos pues que usted nos pueda compartir un poquito de esta información, pues para poder saber varias cosas al respecto de cómo lo detectamos, qué podemos hacer, y esa es la intención del programa. Pues empezamos, si le parece, doctora, definiendo qué es el cutting, qué es pues este padecimiento, si es que lo podemos llamar ya así, padecimiento, o en qué condición estamos también en la parte de establecer criterios diagnósticos. Ujú. Ok, bueno, mira,
podemos empezar definiendo que existe incluso una sociedad mundial para el estudio de este tipo de conductas, que es la Sociedad Internacional para el Estudio de las Lesiones No Suicidas, que ese sería el nombre científico, ajá, el nombre con el que lo podemos encontrar en la literatura médica. Socialmente lo conocemos como cutting, es el fenómeno social. Científicamente son autolesiones no suicidas. ¿Sí? Eh, y bueno, en un panorama, como bien lo mencionas, en un panorama mundial, lo que se ha visto es que este fenómeno ha venido incrementando de una manera considerable. A nivel mundial se calcula aproximadamente que del 11 al 19% de la población general, no yéndonos hacia algún grupo en particular de edad, van a tener este tipo de conductas, este tipo de conductas de autolesionismo. Ajá. Y esto va a estar debido a diferentes factores, de los que vamos a ir hablando posteriormente un poco en relación al riesgo. Cuando nosotros hablamos de estas lesiones, las podemos definir como todas aquellas conductas que una persona va a cometer en atentado contra su cuerpo, en donde va a existir una lesión, pero que la intención de la misma nunca está buscando causar la muerte. ¿Sí? Ok. Yo puedo intentar lesionarme con algunas otras razones, que también iremos profundizando, pero nunca, y ese es lo que caracteriza esta conducta del cutting, es que nunca mi intención es acabar con mi vida. Entonces, las conductas pueden ir desde rascado, un rascado intenso, ajá, ante una situación de ansiedad, hasta hacerme cortes, ¿no? Cortes en diferentes partes del cuerpo, tomar sustancias con la intención de provocarme algún malestar particular, ajá, y no en esta intención de matarme, pero sí en esta intención de lastimarme corporalmente. Esa es la característica principal del cutting. Ujú, Doctora, y hablando justamente que esto me parece una característica muy importante, que no es para quitarse la vida, es para pues lesionarme con algún objeto o con mis propias manos, digámoslo así, al rascado, como decía, pero es generar dolor, porque eso duele, ¿no? O sea, duele cortarse, duele rascarse hasta sangrarse, y qué personas a lo mejor son más susceptibles o por qué razón, que es lo que siempre nos preguntamos, ¿por qué ujú, este tipo de conductas? ¿Qué genera que alguien pueda empezar a llevar a cabo estas manifestaciones de quererse hacer daño y por qué está asociado a lo mejor sí con ansiedad o con alguna otra ujú. condición emocional? Ok, mira, un poco hablando o aterrizando en este punto, como te comentaba, a nivel mundial se calcula que entre el 11,9 y arriba del 19% de la población de diferentes grupos van a presentar este tipo de conductas. Sin embargo, como lo señalas, efectivamente es más frecuente en la población de adolescentes. ¿Sí? Ahora, en relación también a lo que señalas de la presencia de enfermedad mental, lo que se ha visto es que en las personas que tienen un padecimiento mental, esto se puede incrementar hasta en un 80%. O sea, el padecer una enfermedad mental del tipo que sea va a incrementar el riesgo de cometer cutting hasta en un 400%, ¿no? Se nos va hasta el 80% de los Bastante casos. alto. Entonces, sí, dentro de los grupos, digamos, es más frecuente en adolescentes, hasta el 25% se va a presentar en menores de 15 años, ¿sí? En mayores de 15 años hasta los 19 años aproximadamente va a ocurrir en el 15% de los casos,
Ya en adulto joven lo podemos encontrar dependiendo del lugar que se mida, del protocolo que se está midiendo, hasta en un 8, 9, 10% de los casos. Y en adultos ya de otras edades, digamos de 25 años en adelante, también lo podemos encontrar, aunque es mucho menos frecuente, a lo mejor hasta en un 10% de la población. Va a ser mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ¿sí? En una proporción de 4 a 1. Es decir, por cada 4 mujeres que cometen cutting, un hombre va a cometer cutting. Las formas de expresión desde el punto de vista clínico normalmente van a ser lesiones que médicamente se pueden clasificar como leves a moderadas, ¿sí? Normalmente las lesiones graves hablamos ya de una lesión que compromete la vida y por concepto ya no aplica en este sentido. Ya podríamos hablar de una conducta suicida, ya no de cutting, ¿sí? Entonces, tienen que ser de leves a moderadas para que podamos hablar de esto. ¿Por qué alguien se, se lesiona? Ujú. Efectivamente, muchas veces se habla de dos reforzamientos en esa línea principales, un reforzamiento positivo y un reforzamiento negativo, ¿sí? Aunque no debemos entender positivo como bueno, ¿sí? Ok. Porque de ninguna manera esta conducta es algo bueno. Entonces nos referimos más bien como un poco en la búsqueda de lo que, el por qué lo estoy haciendo. Entonces, se habla de reforzamiento positivo cuando yo me lesiono con la intención de dejar de sentir algo que estoy sintiendo, en donde efectivamente el dolor que me provoca la lesión que me estoy provocando hace que yo me distancie emocionalmente del dolor psicológico que estoy experimentando. Sí, y esto es lo que llamamos reforzamiento positivo. Entonces, no sé, a lo mejor vamos a poner un ejemplo hipotético del grupo de adolescentes, una ruptura sentimental. Sí, una ruptura sentimental en la edad de los adolescentes, pues se ve como algo muy dramático. Digo, afortunadamente, como con el tiempo sabemos que no lo es así, pero en ese momento así se ve. Entonces, yo puedo estar sintiendo un dolor muy profundo ante esta situación. Puedo estar experimentando mucho enojo, puedo estar experimentando mucha frustración y no sé cómo sacar todas esas emociones. Entonces yo me quemo con cigarro, me jalo el cabello, me golpeo con los puños, me muerdo, ¿sí? Y de esa manera, o sea, a lo mejor me muerdo y grito. O me muerdo para ahogar un grito y eso va a hacer que disminuya toda esta tensión psicológica y toda esta tensión dolorosa o de enojo o de la emoción que esté experimentando y la logro liberar, ¿sí? Ese es el reforzamiento positivo. El reforzamiento negativo se refiere a cuando yo a través de las lesiones busco no liberar, sino provocar dolor. Y esto normalmente tiene que ver con una vivencia de castigo o con sentimientos de culpa. Si yo me puedo sentir culpable por algo que sucedió, a lo mejor no aprobé el examen con las calificaciones que yo esperaba aprobarlo, considero que no soy valiosa, considero que no cumplí con el rol que me correspondía, que no hice lo que me tocaba hacer y entonces me lesiono. Quizá me hago unas cortaduras en la pierna o me hago algunos pellizcos, ¿sí? Me puedo encajar cosas, a lo mejor agujas con la intención de lastimarme, ¿sí? Incluso a lo mejor me puedo provocar un poco de dolor irritándome los ojos con alguna sustancia o con algún objeto, porque ahí lo que yo estoy buscando no es liberar el dolor, sino provocar el dolor para castigarme, ¿sí? Por alguna situación que yo considero que merece ser castigada. Ajá. Entonces, son los dos mecanismos principales que se han identificado que provocan este tipo de conductas. Mm. Doctora, y hablando de adolescentes ahorita, bueno, revisando un poco el tema, también se puede presentar en adultos, pero nos centraremos un poquito en adolescentes.
Ujú. porque es como más, en este momento, lo que más nos llama la atención o lo que más nos están preguntando, incluso a todos los especialistas en el campo de la salud mental. ¿Hay alguna característica que los vuelva más vulnerables para desarrollar este trastorno, este cutting? Es decir, me refiero a lo mejor chicos que no Ujú. tienen una buena gestión emocional, a lo mejor chicos que no tienen buen apoyo familiar o social. ¿Hay algunas características que nos pudieran permitir pues estar como más atentos a este tipo de conductas o incluso prevenirlas si tenemos algunos chicos en factores de riesgo? Sí, mira, al igual que en suicidio, no hay determinantes predictores claros, es decir, no hay una conducta específica o alguna situación clínica particular que nos pueda garantizar que la persona va a cometer el acto autolesivo, ¿sí? Igual que en suicidio, desafortunadamente no hay algo que nosotros podamos tomar como indicador de certeza de que esa persona va a cometer suicidio, ¿no? Pero sí se han identificado factores de riesgo. Entonces, dentro de los factores de riesgo, el principal que se ha identificado es el antecedente de abuso sexual, que puede ser un abuso sexual activo, ¿sí? De hecho, muchas veces el cutting, el lastimarme, es uno de los principales indicadores para detección de abuso sexual. ¿Sí? En una persona que se lastima, siempre hay que sospechar y hay que descartar la posibilidad de que esté ocurriendo un abuso sexual. Otros indicadores como en esa línea, pues son la violencia doméstica, ¿sí? Cuando ellos directamente son violentados por los padres o por los tutores de una manera directa o cuando están insertos en una dinámica familiar violenta. Y entonces efectivamente encuentran en este mecanismo del autolesionismo una forma de liberar toda esta tensión que les genera la dinámica familiar. ¿Sí? Chicos que tienen consumo de sustancias, ¿sí? Sí. Es hasta en un 40% de los casos, un chico que está consumiendo sustancias va a tener más riesgo de buscar lesionarse físicamente. De hecho, por sí mismo, el consumo de sustancias ya es una forma de agresión. ¿Sí? Entonces, es una forma de agresión que puede intensificar, que puede precipitar otras formas de agresión. Chicos que sufren de bullying escolar, ¿sí? O sea, aquellos que son bulleados en las escuelas van a tener más posibilidades de tener conductas autolesivas como una forma de manejar el dolor Ujú. que chicos que no tienen este antecedente de conductas lesivas. Como mencionábamos antes, la presencia de psicopatología, por ejemplo, chicos que tienen depresión, chicos que tienen ansiedad, y en el grupo de niños y adolescentes, un grupo que no se presta tanto atención, que no se menciona, son los chicos que tienen alguna forma menor de disfunción o de daño cerebral. Porque como tú lo señalabas asertivamente, pues van a ser chicos que van a tener mayores dificultades para resolver problemas, para hacer un adecuado manejo de la gestión emocional, de cómo voy a negociar o cómo voy a liberar toda esta carga emocional e incluso antes, cómo voy a lograr que no se acumule, ¿no? Tanta carga emocional. Entonces, las personas que tienen un daño orgánico es como si tuvieran un pivote que los avienta más rápidamente a la explosión. Y en este caso, la explosión dirigida hacia la agresión a sí mismos. ¿Sí? En esa misma línea de ideas, personas que tienen, ya yéndonos a lo mejor a aspectos más psicológicos, pues chicos que tienen a lo mejor problemas con la imagen corporal o problemas con la identidad. No, no hay estudios suficientes, por ejemplo, con las personas que pertenecen a grupo LGBT más,
¿sí? Pero sí se habla en algunos cortes acerca de que estas personas en los procesos del descubrimiento de la identidad sexual tienden a castigarse cuando se descubren no heterosexuales y uno de los mecanismos es el autolesionismo. Entonces también se piensa, aunque como te comento, no hay evidencia científica suficiente, pero sí se habla de que estas personas del grupo LGBT van a tener una mayor vulnerabilidad. Personas que van a tener enfermedades crónicas. Ok. Sí, aquellos chicos que están en una situación médica de enfermedades crónicas y sobre todo cuando a menor inicio de la enfermedad, mayor riesgo de desarrollar cutting, ¿sí? Por el dolor que genera esta enfermedad, por la distancia que a veces marca el estar enfermo de un desarrollo normal, por las frustraciones que se dan, por ejemplo, al no poder socializar, al perder años escolares, de pronto al ser estigmatizados. Personas que tienen alguna característica física que podríamos llamar negativa, ¿no? A lo mejor algún chico que tenga forias, es decir, que tenga viscos, que tenga alguna malformación física evidente o características físicas que pueden hacernos presas de bullying, ¿no? A lo mejor ser muy alto, a lo mejor ser muy delgado, cuando te empieza a cambiar la voz, si estás muy gordo, sí, o sea, en sobrepeso, son situaciones que pueden ser estigmatizadoras y que pueden condicionar que puedas tener estas agresiones, ¿no? Digo, por ejemplo, a mí ahorita en el discurso se me sale de manera muy natural la palabra gordo, ¿no? Que de entrada es estigmatizadora porque el Claro. concepto normal es obesidad o sobrepeso, ¿no? Pero tenemos como tan normalizado este discurso que lo soltamos así como si nada, pero en una persona que tiene esta vivencia y en una etapa tan crítica como la adolescencia, este tipo de discurso puede ser francamente agresivo, puede generar mucho dolor y los puede llevar a una conducta autolesiva. Ujú. Doctor, algo importante sucede en la etapa de adolescencia y es que, pues a veces en casa, los chicos y las chicas suelen aislarse mucho, ¿no? Se encierran mucho en su cuarto, no conviven mucho con los papás o con el resto de la familia. Y ese es un punto que también me gustaría preguntarle. ¿Hay algunas conductas que uno pudiera empezar a identificar de que a lo mejor pueden ser necesarias estar como más atentos a observar el comportamiento de los adolescentes, a lo mejor no específicamente que van a desarrollar este cutting, sino pues conductas importantes de atención para que los papás también estén como atentos, porque es una etapa difícil. Algunos papás dicen, de por sí es una etapa difícil, ya mejor lo dejo, los dejan horas sí en la habitación o no les hacen caso, y al final pues empiezan a identificar este tipo de conductas que incluso pues como pueden utilizar ropa que los cubra, ¿no? Usar Ujú. pantalones o suéteres de manga larga donde no se visualice este tipo de lesiones. eh, ¿Cómo poder alertar a los papás también para que estén como atentos a algunas situaciones específicas, tanto emocionales como conductuales de los adolescentes en particular, para que evitemos a lo mejor incluso llegar a situaciones como esta? Ujú. Mira, en esa línea, además de lo que ya mencionamos, Leti, voy a agregar el tema de las redes sociales, ¿sí? Ok. No, no hay, desafortunadamente tampoco tenemos todavía evidencia contundente respecto a el impacto que las redes sociales pueden tener en el desarrollo de estas conductas. Pero algunas cosas que ya se tienen muy claras es que el espejeo en redes sociales de este tipo de conductas va a precipitar la imitación de las conductas. ¿Sí? Ok. Entonces, en redes sociales encontramos muchos grupos
incluso de tutoriales, ¿no? En donde hay tutoriales de cómo Ujú. hacerte la lesión, dónde hacerte la lesión, cómo ocultar la lesión, todas las formas diferentes en las que tú te puedes lesionar. eh, Chicos que incluso buscan atraer atención expresando abiertamente o mostrando las lesiones que pueden estarse generando, buscando likes, ¿no? Buscando seguidores o chicos que en línea hacen estas conductas de cutting como una forma de ser vistos, ¿sí? Ok, Entonces, sí es importante, sabemos que las redes sociales llegaron para quedarse. Digo, hoy mismo en este momento estamos utilizándolas, ¿no? Entonces, es importante que haya una supervisión por parte de los padres de los contenidos. ok, En personas jóvenes, incluso que se puedan poner candados para que ciertos contenidos no puedan ser vistos por los chicos, porque efectivamente hay una etapa de la vida en donde todavía no somos capaces de procesar adecuadamente y de discriminar adecuadamente aquello que estamos viendo, ¿no? Y en donde nosotros no somos capaces de darnos cuenta que no tenemos el criterio lo suficientemente amplio. Entonces, tengo una idea errónea de mí mismo en relación a mi capacidad para evaluar una situación y no tengo una capacidad para evaluar adecuadamente, entonces por supuesto que soy más influenciable y que voy a ser más vulnerable. ¿Sí? Entonces, este tipo de espejeo, y sí se ha visto, por ejemplo, que hay una correlación inversamente, directamente proporcional. Es decir, a mayor tiempo en las redes, mayor riesgo de cometer cutting. ¿Sí? ok, Entonces, es importante supervisar contenidos, poner candados, pero además controlar los tiempos que los chicos van a pasar en línea. Ajá, ok, para que no se dé esta situación de esta búsqueda de la imitación o lo que llamamos el espejeo. Ajá. Entonces, esto también hay que observarlo los padres. De pronto fisgonear, incluso a manera de broma, ¿no? Como, a ver, ¿qué estás viendo? Y me asomo al celular como jugando, porque no se trata de espiar la intimidad de los hijos, ¿no? O sea, pero ujú, si de pronto jugando me puedo asomar un poquito la cabeza para ver qué es lo que está viendo el chico. Definitivamente la mejor estrategia es la comunicación, ¿no? claro. Si yo tengo una buena comunicación con mis hijos, si yo tengo una buena relación con ellos, si soy yo, no se trata de ser el papá amigo, porque tampoco podemos romper esa distancia ni este rol dentro de una dinámica familiar, ¿no? Esto de los papás amigos no funciona. Eres papá, punto, pero puedes ser un papá abierto, puedes ser un papá en el que se puede confiar, puedes ser un papá que no juzga, ¿no? Que no califica las acciones, que no etiqueta las acciones y que acompaña al hija en la búsqueda de soluciones. Entonces, eso es un punto súper importante en los estilos de crianza del adolescente, porque tenemos que partir de que el cutting es un recurso que el chico va a utilizar para resolver una situación emocional, psicológica, vivencial, que no es capaz de resolver de otra manera. Entonces, como padre, lo ideal es que yo le pueda aportar a mi hijo Mm, los recursos para que pueda encontrar formas distintas de resolver las circunstancias que se le presentan en la vida. Y también aquí es importante el espejeo como padres. Si yo me doy cuenta que yo soy intolerante, que yo soy explosivo, que soy autoritario, que no me presto a la negociación, entonces probablemente no sea la persona más adecuada para enseñar a mi hijo cómo gestionar la frustración, cómo resolver problemas, cómo manejar las emociones. Y entonces tendré que considerar la búsqueda de apoyo profesional o si no, incluso buscar contenidos propositivos en línea como este espacio que tú ofreces en donde ellos puedan darse cuenta que así como pueden aprender
a cómo cortarse y que nadie lo note, pueden aprender cómo resolver problemas a través de los medios, ¿no? Entonces, creo que esos puntos son también importantes. Y bueno, quizá agregando un poco más al cómo detectar, lo que yo diría es empezar a ver conductas sospechosas, o sea, cualquier cambio en la actitud tenemos Ujú. que considerarlo sospechoso hasta demostrar lo contrario, ¿no? Ok. Es decir, la adolescencia es un momento en donde la persona, el joven, se va a encontrar consigo mismo y se va a construir en el adulto que va a llegar a ser. Ujú. Es un proceso. Entonces ahí es importante que dentro de este proceso es un proceso que normalmente es amigable y es un proceso gradual. Si yo de pronto detecto en mi hijo cambios bruscos en su forma de ser, cambio de amistades, cambio en la forma de vestir, cambio en el estado de ánimo, cambio en la forma de relacionarse, cambio en los intereses, ¿sí? Dramáticos cambios, entonces quizá yo tendré que considerar la posibilidad de que mi hijo esté sufriendo o esté viviendo alguna situación que merezca ser atendida. Sí, entonces cualquier cambio brusco o importante tiene que ser evaluado y tiene que ser observado para identificar por qué se está dando de una manera tan brusca, porque los cambios en la adolescencia, si bien son fuertes, no son tan Bruscos. contundentes, no son bruscos, no son de un día para otro, ¿no? Entonces, eso agregaría dentro de las conductas que hay que observar y poner atención. Doctora, ahorita pensaba que en la adolescencia también se buscan grupos en los que tengamos algo en común, ¿no? Que Mm, puede ser justo este sentido de identidad que se busca mucho en este periodo de desarrollo y que puede también llevar consigo el que a lo mejor yo no inicié con este mal manejo de emociones, pero mi amiga, ¿no? Sí lo mm, hace y mi amiga me puede como pues no sé, enseñar cuál es el ujú, mecanismo que ella utiliza para manejar sus propias emociones. Y probablemente como ahora vemos muchos retos, ¿no? Que se dan, como bien decía, en redes sociales, también de forma presencial se dan retos. Y creo que ujú, esto también habría que estar como atentos. De ahí la invitación que usted hacía para que los papás estén atentos. Nunca está de más conocer pues a los amigos de mis hijos, ¿no? Invitarlos a casa para saber ujú, pues si hay algún tipo de comportamiento que podamos identificar, no solamente para decir ya no te juntes con tu amiga, sino hasta para poder ayudar, porque en ocasiones pues los chicos piden abiertamente que uno les ayude y nosotros simplemente hacemos esta emisión de juicios, como bien decía al principio, y entonces simplemente decimos, ya no te vas a juntar, ya no le vas a hablar, le negamos las llamadas y creo que es muy importante pues darnos la oportunidad de saber que podemos hacer algo por alguien que se la está pasando mal, ¿no? Que a veces a este cutting también le llaman pues estos gritos silenciosos, algo le está pasando a una persona que utiliza esto como un mecanismo pues para mitigar seguramente algo fuerte que pudiera estar experimentando y creo que mínimamente pues pudiéramos a lo mejor hasta compartirlo con alguna profesora que le pueda ayudar con esta atención que se da en las escuelas. Hay algunas escuelas que cuentan con psicólogos o hay centros cercanos a casa de salud mental o de salud, centros de salud donde uno puede solicitar ayuda. Es decir, pues más bien también poder hacer este tipo de acciones. Y algo que también, doctora, es importante, a veces nos dicen, bueno, ¿y alguien que empiece a experimentar cutting tiene solución? ¿Existen tratamientos? ¿Existen lugares también donde uno pueda acudir? Porque en ocasiones uno no sabe, ¿no? Incluso a mí me ha llegado a pasar, yo no soy experta en cutting, y me preguntan, y la verdad es que son muy pocos los lugares donde se está realizando realmente una atención especializada para este tipo de padecimientos, ¿no?
Ujú. Sí, mira, un poco en relación a lo que señalabas de los grupos de pertenencia, sí quisiera agregar que efectivamente es una etapa de la vida en donde vamos a tender a agruparnos con aquellos que consideramos similares. Y en ese sentido, sí hay algunos grupos de riesgo que se han identificado, ¿no? Por ejemplo, los grupos de los emos, lo que se Ujú. consideraba las tribus urbanas de los emos, que además son los que dan como nacimiento a este tipo de movimientos, son los que lo hacen, digamos, público, ¿no? Los grupos de los obscuros o darketos Ujú. también son personas vulnerables en este sentido y ya no en cuestión de tribu, lo que se considera tribu urbana, pero sí como grupos escolares, los dos opuestos, los grupos buleados y los grupos de los chicos populares, ¿no? Las Ok. chicas que son las guapas, las populares, las ricas, el chico que es el deportista o el que tiene más dinero, al que los papás ya le sueltan el carro de vez en cuando. Entonces, estos grupos tienen más riesgo de desarrollar este tipo de conductas justo por esta necesidad de aceptación y esta vivencia de insuficiencia que muchas veces les acompaña, ¿no? En donde yo como persona puedo sentir que soy parte del grupo, pero que aún dentro del grupo soy insuficiente, ¿sí? Entonces, esto puede condicionar una conducta. Y respecto al otro punto de los lugares en donde se puede atender este fenómeno, en este momento, al menos aquí en la Ciudad de México, y entiendo que es un esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional, aunque no sé qué tanto avance hay en los diferentes estados de la República. eh, ya hay algunos lugares en donde se da atención. Digo, aquí en México, el centro de referencia y con más expertise, pues es el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, en donde, aunque es un hospital psiquiátrico infantil, hay que quitar este estigma de que psiquiátrico quiere decir loco y quiere decir que está muy mal y quiere decir que lo van a internar y que ya quedó etiquetado para siempre. No, son centros donde se da atención a salud mental a las personas que requieren este tipo de atención y que son menores de edad. Ok. Y ya hay varios lugares en el Estado de México y en la Ciudad de México en donde se puede atender. La mayoría o un gran número de centros de salud que se encuentran distribuidos dentro de la ciudad tienen atención psicológica de diferentes niveles. Están los CAPAS, que son centros de atención para las adicciones, en donde no solamente se atienden adicciones, se atienden todo tipo de casos de salud mental. Hay psiquiatras, hay psicólogos. Están los CISAMES, que son centros integrales de atención en salud mental, que también podemos encontrarlos. Están los, los ISAMES, se me fue el nombre de los otros, ¿Los pero bueno, Ecosam? los ECOSAMS, gracias Leti. Los ECOSAMS, que son centros comunitarios de salud mental, que esos los hay menos en la ciudad, pero también los hay. Y bueno, ahí ya cada vez también tenemos afortunadamente a nivel privado, pues mayores psicólogos, mayores psiquiatras capacitados en el tema. Por medios electrónicos está la línea de la vida, que la podemos Sí. consultar por teléfono o que la podemos consultar por redes sociales, en donde hay atención telefónica para manejar cualquier tipo de crisis. Yo siento el deseo de querer lastimarme, llamo a la línea de la vida, ¿sí? Y ahí pueden orientarme respecto a cómo hacer manejo de esta emoción que estoy sintiendo. Va a haber un experto en atención en crisis que me va a orientar respecto a cómo puedo manejar estas emociones, que me va a ayudar en ese momento a desahogarme, que me va a escuchar y que me va a proporcionar herramientas y que incluso me puede orientar en relación a dónde yo puedo acudir para buscar este tipo de apoyo, ¿no? Entonces, estaba buscando en internet la línea de la vida
Y, por ejemplo, hay un teléfono que igual es puedes ya, incluso aquí veo que puedes llamar incluso al 911 y Ok, te canalizan con un experto, ¿no? La línea de la vida es el 01800 o 800 sin 01 911 2000. Ajá. Y también hay una línea que es Contacto Joven, que el teléfono es el 55 72 11 2009. Esta es por ok, WhatsApp. Entonces tú puedes empezar a chatear. Si no quieres hablar, si no tienes ganas de estar escuchando a alguien que te eche rollo telefónico, puedes chatear con una persona joven. Se llama Contacto Joven esta línea, y ahí te pueden dar herramientas de cómo manejar en ese momento tu deseo de lastimarte. Porque algo que no hemos mencionado, pero que es muy importante señalar, es que efectivamente, como tú preguntabas, ¿esto puede tener cura? Sí, pero también puede avanzar en sentido contrario, ¿sí? ok, Las personas que cometen cutting van a tener más posibilidades en el futuro de cometer un intento suicida. ¿Sí? ok, Y hasta un casi 2% de las personas que cometen cutting van a terminar suicidándose. 2% suena poco, pero no es poco, sobre todo si es una claro, persona que amo, ¿sí? Si claro, es mi hijo, si es mi hermano, no es poco, es todo. Sí, es mi todo. Entonces, sí es bien importante en este sentido atenderlo. Entonces, hay tratamientos, sí. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que nosotros seamos capaces, y aquí sí es importante ir más allá de, a lo mejor el acercamiento padre-hijo es para evitar que los hijos lleguen a esta situación. Una vez que mi hijo ya llegó a esta situación, perdón, Leti, es que está sonando mi teléfono, ¿sí? Perdóname. no te Ajá, preocupes. una vez que mi hijo ya llegó a esta situación, yo lo que tengo que hacer es llevar a mi hijo con atención profesional, Ok, ¿sí? Tengo que llevar a mi hijo con atención profesional para que no, para que tenga esta atención y un profesionista pueda identificar qué es lo que está condicionando que mi hijo esté en esta situación. Sí, y que claro. se pueda atender ahora sí ya de manera directa lo que haya que atender. Si es una situación de autoestima, de bullying, de pertenencia, pues a lo mejor que pueda adquirir recursos para que haya esta respuesta, ¿no? Y esta atención, y desarrolle las herramientas que le permitan conciliar de una manera más adecuada con esto que está sucediendo. Si lo que tengo es una situación de una enfermedad, si tiene una depresión, si tiene una ansiedad, y estas ya están llevándolo a este nivel de expresión clínica, pues que se pueda dar un tratamiento si es necesario, incluso farmacológico. Los Ok, medicamentos que se utilizan para la atención de estos padecimientos no generan adicción, no requieren tomarse toda la vida. Están aprobados en niños incluso desde 8 años de edad, con todo el rango de seguridad, y son medicamentos que el niño va a poder dejar después de un tiempo de tratamiento, y que no lo van a condenar a que ya va a tener que depender de un medicamento siempre, sobre todo si este proceso va acompañando de un tratamiento psicoterapéutico que le proporcione recursos para salir adelante. ¿Sí? Doctor, ahorita pensaba, escuchándola, si estas líneas también pudieran ser de apoyo para los papás o para incluso los profesores de escuela, que a veces también ellos identifican, ¿no? Ujú, Comportamientos de riesgo o bien se dan cuenta que pues a lo mejor empiezan a ver lesiones en los cuerpos de sus alumnos y pues en ocasiones siempre se piensa, ¿no? Si yo le digo a los papás, pero pierdo la confianza de mi alumno, y entonces cómo poder ayudar. Y en ocasiones creo que es muy importante tener como estos recursos que bien nos mencionaba, ¿no? De poder preguntar qué puedo hacer. Yo no seré el paciente, pero sí ujú, puedo llamar y decir,
tengo un alumno que está presentando esto, yo como profesora, ¿qué puedo hacer? O yo soy la mamá o soy el papá, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? ¿No? O incluso Ujú, hermanos, como usted decía, porque a veces entre hermanos también nos damos cuenta y a veces somos sí, cómplices, ¿no? Y les decimos, tú no digas nada, y entonces guardamos un poco ese secreto, pero como bien dice, pues es preferible pues saber qué puedo hacer para ayudar a alguien que quiero, a alguien que es importante en mi vida, y a lo mejor esas opciones pueden ser una muy, muy buena alternativa para poder saber cómo actuar, que creo que es la parte más importante, y no dejar pues este padecimiento a que evolucione, porque el panorama que nos pinta no es nada alentador. El saber que pueden llegar realmente a crecer, a magnificarse esta situación, y que al final puede llegar, sí, pues ya a lastimarse, pero con la intención de suicidarse, ¿no? Que creo que también vale sí. la pena empezar a enfatizar que todos podemos hacer algo al respecto, ¿no? Mm. Sí, sí, mira, desconozco específicamente si hay algún programa de apoyo a padres o a Profesores. profesores. Creo que es un área de oportunidad muy importante para dar herramientas, pero lo que sí es que en estas líneas de apoyo, quizá no te resuelvan todas las dudas, pero sí te pueden canalizar. Y algo que es importante en estos temas, como en el tema de adicciones, ¿sí? Que yo como familiar de mi paciente puedo recibir atención, puedo recibir orientación y puedo recibir apoyo justo para saber cómo manejar, ¿sí? O sea, es decir, el que yo tenga un hijo adicto que no quiere ir a atenderse, no quiere decir que yo no me pueda atender. Hay centros en donde a mí me van a dar esta atención y me van a dar las herramientas. En esto es igual. Sí, probablemente a lo mejor mi hijo no quiera ir en un primer momento, pero puedo ir yo a recibir el apoyo como familiar directo, como amigo, como hermano, como pareja, ¿sí? Y buscar las herramientas para que a mí me ayuden y me den herramientas de cómo ir logrando este acercamiento, cómo ir logrando esta sensibilización, cómo ir logrando ayudar a mi familiar de una manera efectiva para la solución de este problema. Ujú. Incluso si es una amiga, ¿no? O sea, si fuera mi amiga Sí. del colegio y yo me doy cuenta y sé que eso no está bien y la quiero ayudar, Ujú, porque a veces las chicas y los chicos se preocupan entre pares, decir cómo lo ujú. ayudo, creo que son buenas alternativas para poder pues realmente orientar a alguien que está pues pidiendo a gritos una atención, una cuestión importante de necesidad afectiva, y que creo que eso es responsabilidad de todos. Doctora, quisiera pedirle si podemos cerrar ya el programa, ya llegamos prácticamente a la conclusión, dejando puntos clave que la gente pudiera recordar con mayor facilidad antes de que concluyamos, y también pedirle si es posible que nos pueda dejar teléfonos de contacto si alguien la quiere consultar como experta en el campo, que pueda tener acceso pues a sus redes sociales, a su consulta privada, para que podamos nosotros también tener una alternativa más de atención para estas personas que ejecutan este culto. Ujú. Muchas gracias, Leti. Mira, a manera de conclusiones o ya con la línea de cerrar, creo que aquí es, la prevención real tiene que ver no con este acercamiento amoroso que debemos tener en todas las familias, ¿no? O sea, creo que trabajar nuevamente en retomar esta estructura familiar, que las reuniones no sean solo para que juntos veamos Netflix y comamos palomitas, sino que realmente haya espacios de convivencia, tener actividades que permitan y faciliten la comunicación abierta, tomar en cuenta que el adolescente es muy sensible y que debemos evitar emitir juicios, calificar acciones, juzgar. Sí, entonces que tiene que haber, tengo que entrar como padre consciente de que si hago la pregunta, corro el riesgo de que me den la respuesta.
y yo tengo que estar preparado para Claro. toda la gama de respuestas y no puedo reaccionar ante esas respuestas de una manera desproporcionada o desafortunada en términos de que algo que iba a ser una charla termine siendo un pleito. Sí. ¿Sí? Entonces, buscar como padres hacer una revisión de cuáles son las herramientas que yo tengo como padre para acompañar a mi hijo en este momento de la vida y si me doy cuenta que no tengo suficientes, buscar información. Hay muchos tutoriales en YouTube, hay cursos de escuela para padres en muchos lugares, o sea, ahí sí hay como muchas herramientas que podemos adquirir. Entonces, revisar nosotros como padres qué es lo que podemos ofrecer y poder dar a los hijos lo que tengamos para darles para poder, si no tenemos lo suficiente, adquirirlo para poder ofrecérselos, ¿sí? Una vez que hemos detectado que hay un problema de esta naturaleza, buscar siempre apoyo profesional. No es algo que se tenga que esconder, no es algo que nos tenga que espantar, es algo a lo que tenemos que hacer frente y resolver, porque si bien el suicidio es la consecuencia más grave, no es la única. Puede haber adicciones, se puede desarrollar un trastorno de personalidad, hay mayor riesgo de desarrollar depresión, ansiedad, etcétera. ¿Sí? Y tomar en cuenta que no podemos poner pretextos como de no tengo dinero, no tengo tiempo, porque hay lugares para todas las economías, para todos los gustos, para todas las necesidades en donde se ofrece este tipo de atención y finalmente el tiempo más valioso que podemos tener es aquello que podemos compartir con nuestros seres amados. Ujú. Serían como algunas de las cosas con las que a mí me gustaría cerrar, los números que ya compartimos y finalmente a mí me pueden encontrar de manera particular en el Hospital Ángeles Acoxpa. No me sé mis números de teléfono, los voy a leer. Los teléfonos directos del consultorio son el 55 56 77 9147 y 55 56 77 08 88. No tengo en este momento redes sociales, desafortunadamente estoy un poco saturada y no tengo tiempo de estarlas manejando. Espero pronto poder ya tenerlas y pues en este momento es el único servicio que estoy ofreciendo, Leti. Doctora, pues la verdad que nos ilustra muchísimo sobre este trastorno, sobre todo nos deja reflexionando la importancia de poner atención en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, de fomentar la comunicación como un elemento muy, muy importante de prevención de muchas cuestiones de tipo emocional y que pudieran complicarse en algún momento. Y no me queda de verdad más que agradecer su presencia esta tarde, que haya estado conmigo para hablar de este tema tan reflexivo que nos deja mucha tarea y que tenemos todavía mucho que estudiar, pero que es muy importante siempre estar como atentos, ¿no? Observando a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y sobre todo fomentando esa palabra que dijo usted, ese amor que debe prevalecer en nuestras familias y que es un factor protector enorme para muchas cosas. Doctora Josana Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en Metamorfosis, Vida y Muerte, y que pues podamos seguir nosotros compartiendo estos espacios, pues para quitarnos un poquito de esas dudas, pero sobre todo para aprender, para reflexionar y para evitar situaciones complejas en un futuro. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti por la invitación, Leti. Buenas noches a todos. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros nos escuchamos y nos vemos próxima semana, jueves en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.